Bah alors ici, ce qui se passe, c'est que donc on a des familles mapuches qui sont en récupération de leurs terres ancestrales et ils ont affaire à plusieurs propriétaires terriens, mais ici dans la communauté de Temucuicui où on est, le principal propriétaire s'appelle Urban, qui a déclaré ses terres siennes. Mais les Mapuches en face, depuis des années et des années, luttent pour la récupération. Ils viennent ici, ils coupent des arbres et ils plantent. Ce sont des paysans, hein, montrés comme des terroristes, mais ce sont des paysans. Et comme ils restent et comme ils s'implantent, comme ils grandissent dans la communauté, Urban n'a d'autre façon de faire que d'envoyer ses hommes de main, la police aussi qui est main dans la main avec Urban. Et ce qui se passe, c'est que après s'être attaqué aux Lonco, donc les chefs de communauté, après s'être attaqué aux Werken, qui sont les porte-paroles des communautés, et aux Machi, qui sont les personnes dépositaires de la médecine, maintenant ils commencent à s'attaquer violemment aux enfants, très violemment. On est allé voir Manki à son hôpital. Il est donc triple fracture de la mâchoire, des lésions partout. Et voilà où on en est. Et il faut montrer tout ça. Il faut que la communauté internationale, qui a déjà mis le Chili à l'amende à propos des Mapuches, donc il faut diffuser tout ça, il faut le montrer aussi au Chili, parce que les Chiliens ont un peu tendance à fermer les yeux sur ce problème. Bon, ici en Araucanie, parce que on a beaucoup de propriétaires, de grands propriétaires terriens, l'extrême droite fait des scores extrêmement impressionnants. Mais dans les autres régions chiliennes, au centre, à Santiago, au nord, c'est un problème que les Chiliens eux-mêmes ont un peu de mal à regarder. Et voilà pour une des raisons pour lesquelles on est là et pour lesquelles il faut continuer à se battre, ne serait-ce que pour les enfants des Mapuches. Voilà. Sé que hemos sufrido mucho aquí la persecución, la represión, que igual es doloroso para nosotros vivirlo como familia, pero que este era un dolor aparte de pasar algo de uno, algo que le llega un dolor adentro del corazón. Entonces, pero sí que mi hijo, no me importa de cuidarlo todos los días que sean, no me importa que él esté bien y que igual con el apoyo de la gente, el cariño, uno como que le da más fuerza, uno se empieza a levantar. Me he sentido muy acogida en ese sentido, hemos tenido mucho apoyo, mucho cariño. Y el Manqui ya pasó lo peor, porque de lo contrario, no sé, pues eso de repente me aferro, le he dado la gracia a Shogun Lechen que mi hijo al menos está con vida, pues sé que lo puedo tocarlo, sentirlo, abrazarlo, besarlo, y eso me fortalece, me da harta fuerza. Yo sé que es duro como mamá pasar por esto, pues, pero ahí seguiremos. Nosotros lo turnamos con Jaime para cuidarlo. A veces se queda algún familiar cercano, pero la idea también es de no dejarlo solo, porque para que él también, porque igual no es cerca, es un proceso, o sea, nunca él ha estado hospitalizado, entonces se siente como extraño, él echa de menos su casa, echa de menos la comunidad, ser libre, y allá lo sentimos como que estamos encarcelados, porque nosotros no estamos preparados para eso, o sea, nunca pensamos de pasar por esta situación. Entonces por lo mismo yo tratamos y yo le digo al Jaime que tratamos de tener fuerza para el hijo, de que lo acompañemos, de que estemos ahí. Yo sé que dejamos aquí todo solo, la casa, todo, pero primero está la salud de él, de traerlo de vuelta, porque yo creo que ahora me estoy empezando como a levantar de nuevamente, porque sé que él va evolucionando bien, va bien, y hasta que no vuelva también a casa, pues yo creo que esa va a ser la meta de nosotros también, de sentirlo ya, que nuestro hijo va a estar aquí, y nosotros también después seguir los procesos que estábamos llevando, pero también andar en los controles, porque yo sé que lo del Manqui es una etapa larga, o sea, su recuperación va a ser muy lenta, pero seguro. Y para eso también tenemos que tener harta paciencia nosotros como familia, de acompañarlo, de estar o sea, de estar más unidos, porque sabemos también que la discriminación de repente igual existe. Pues uno observa en el hospital de repente que no todas las funcionarias no atienden de la misma manera. Claro, yo sé que ellos hacen su trabajo, pero uno ve la cara, y por lo mismo yo trato también de que mi hijo
de no dejarlo solo, pues de estar ahí y de si de algún momento lo atacan, yo estaré ahí para defenderlo y eso es el deber, o sea, como mamá, igual como papá. Y, y claro, de que lo persigan, eso va a estar siempre, porque aquí ya si al papá no lo dejaron tranquilo, ese particular siempre desde niño que era el Jaime, lo que él ha contado, lo que los familiares han contado, siempre lo odió a nosotros, y qué sé yo, y ahora claro, pues, lo mandó preso a Jaime, armó o sea, inventaba para que el Jaime, hacía montaje hasta que mandó al Jaime preso. Y después el Jaime salió y así empezó con muchos hermanos más y ahora está empezando con el hijo de nosotros. Entonces, pienso que pues no está fuera de lugar lo que está haciendo él, pues, pero no tenemos que quedarlos callados, pues también tenemos que denunciar lo que él hizo, porque es un niño, pues un menor de edad y más que mal uno como papá y mamá siente el dolor también que de tenerlo los hijos así. Me siento bien por un lugar porque me estoy recuperando y por otro mal por lo que me pasó, pero me siento bien acompañado por mi Peñi también, que me están dando fuerza desde lejos y algunos me vienen a ver que me dan más fuerza aún y gracias a ellos me estoy levantando, gracias a mi papá, a mi mamá y a sus contactos que me vienen a ver, a darme más fuerza aún para yo poder salir de esto. Y sé que voy a estar bien y me voy a poder recuperar. Y ahora me siento con miedo, con terror hacia ahí y enojo. Como niño, ¿cómo te sientes como niño? O sea, ¿tú crees que un niño mapuche puede desarrollarse integralmente en estas condiciones? En condiciones de ¿cómo? De persecución, de hostigamiento. O sea, ¿Qué es lo que es ser niño mapuche para ti en esta sociedad que los maltrata como te han maltratado a ti y a tu familia y a todos los niños que... igual me siento mal porque cuando veía antes era más terrible, todos los niños corriendo, uno corriendo, ellos disparando. Igual uno, después eso queda grabado, imposible sacárselo de la mente y cuando uno es más grande eso le da dando terror, pero a la vez más fuerza para luchar por algo que tenía que haber luchado. ¿Y qué siente todo este proceso de lo que ha vivido tu papá? Estaba en la cárcel, no sé si fue perseguido. Sí, no siento. Pero tranquilo, Sí. tranquilo. Estamos bien. Fuerza nomás, Peña. Sí.